Hoy en videos de bajo presupuesto presentamos splicing, corte y empalme. Por el equipo Ligasa, que está conformado por López Joana, Martínez Fernando, Martínez Jesús, Reyes Daniela, Orduña Fidencio. En nuestro maravilloso contenido tenemos 1. Fin de la transcripción. 1.1. Capping, cap. 1.2. Poliadenilación y corte extremo 3'. Cola polía. 2. Maduración del RNA mensajero. 2.1. Fundamentos. Exones, intrones, nucleótidos. 2.2. ¿Qué es el splicing y dónde se realiza? 3. Proceso de maduración del RNA mensajero. 3.1. Actores del proceso. 3.2. Pasos. 3.3. Video de procesos de maduración del RNA mensajero. Fin de la transcripción. Primero se tiene una modificación en el extremo 5', que otorgará una protección al extremo 5', para así las enzimas que se encuentran en el citoplasma no degraden el RNA. Esta modificación se va a llamar cap, caperuzón o capuchón. Se tiene adición del capuchón de 7-metilguanosina en el extremo 5' del RNA transcrito. Esto ocurre mediante 3 enzimas unidas al dominio terminal CTD de la RNA polimerasa 2. La primera enzima es fosfatasa, que elimina el grupo fosfato del extremo 5'. La segunda enzima es guaniltransferasa, que añade un guanosil monofosfato cíclico, un GMP, formando un enlace 5'5'. Y la tercera enzima, llamada metiltransferasa, que añade un grupo metilo a la guanosina. En la poliadenización ocurre por medio de una enzima llamada poliadelinato polimerasa. Aquí la vemos. Una proteína estabilizadora llamada poliadelinato binding protein, PABP. Esta enzima va agregando hasta 200 nucleótidos de adenina al extremo 3', llamándola así en el extremo 3' colía polía. Aquí se puede observar. Maduración del RNA. Comenzaremos hablando primero de los fundamentos previos para entender el tema de maduración del RNA mensajero. Para empezar, los nucleótidos están constituidos por molécula de azúcar. En el caso del RNA se tiene una ribosa y en el DNA se tiene una desoxirribosa, unidos a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Aquí se encuentra el grupo fosfato, aquí el azúcar y la base nitrogenada. Las bases utilizadas en el DNA son la adenina, que se encuentra en rojo, la citosina, que se encuentra en verde, la guanina, que se encuentra en azul, y la timina, que se encuentra en amarillo. En el RNA se tienen las mismas bases nitrogenadas, solo que es reemplazada la timina por el uracilo, que se encuentra sin color. Los genes en eucariotas están divididos en pequeños fragmentos de secuencia codificadora, secuencias expresadas o exones, separadas por secuencias no codificadoras llamadas intrones o secuencias intercaladas. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, antes que nada hay que definir qué es un intrón y qué es un extrón. Los intrones es una parte del gen que no codifica ningún aminoácido. Son trozos muy grandes de RNA dentro de una molécula de RNA mensajero que se transfiere en código de los exones. Un exón son la secuencia de DNA que van a dar el RNA mensajero, que será traducido a aminoácidos, que darán la proteína que codifica ese gen. Son las secuencias que se van a expresar.
En esta imagen podemos ver cuáles son los exones y cuáles son los intrones. Los exones son la parte roja y los intrones es la parte blanca. Aquí se puede observar. Tenemos diferentes tipos de intrones. Los intrones o segmentos de DNA que están localizados dentro del gen que se transcribe son posteriormente eliminadas en el proceso de maduración del RNA mensajero. Existen 8 tipos de intrones. Intrones guanina, uracilo, adenina, guanina, que serán los intrones de los que estaremos hablando. Intrones uracilo, adenina, adenina, citosina. Intrones de grupo 1. Intrones de pretranscripción de RNA. Intrones del grupo 2, intrones del grupo 3, intrones gemelos, intrones arqueobacterianos. Y para todo esto, ¿dónde se lleva a cabo el splicing? Este proceso de maduración del RNA mensajero se lleva a cabo en el núcleo. En esta imagen lo podemos apreciar. Sin embargo, aquí se ve mejor. Cuando se tiene el RNA mensajero maduro, sale al citoplasma por un complejo de poro nuclear. Ahora tenemos procesos de maduración del RNA mensajero. Después de que el pre-RNA mensajero está protegido en sus extremos, su secuencia de nucleótidos indica dónde se produce el corte. Los intrones tienen secuencias específicas de reconocimiento de nucleótido. En el extremo 5' que es guanina uracilo y en el extremo 3' adenina guanina. Y en el centro también tienen una secuencia central llamada curai. Ahora te preguntarás, ¿qué es curai? ¿Qué significa? Bueno, curai es una base nitrogenada, que prácticamente sus letras se definen así. C es de citosina, U de uracilo, R son las purinas, que pueden ser adenina o guanina, A de adenina, Y de pirimidina, que puede ser citosina o uracilo. El extremo 5' GU, aquí se puede ver, del intrón, se unirá a la A del centro curai. Un complejo llamado splicisoma, compuesto de microRNA y cofactores, reconocen los sitios de corte y secuencias de los intrones. Estos 5 microRNA se conocen como snRNA o RNA nucleares. Tenemos U1 y su cofactor ASF, U2 y su cofactor AF, U4, U5, U6 y proteínas de unión de ramificación BBP. Ahora hablaremos de los complejos y cómo se lleva a cabo paso a paso la maduración del RNA mensajero. El paso 1 es llamado complejo E. Tiene que el cofactor ASF de U1 se posiciona en el extremo 5' del intrón. Es este de aquí. Después el cofactor U2AF de U2 se posiciona en Y del centro del intrón. Lo tenemos aquí. La proteína de unión de ramificación BBP se posiciona junto al factor U2AF. Aquí lo podemos apreciar. Paso 2, llamado complejo A. Aquí salen los cofactores U2, que se puede observar del lado derecho en naranja, y las proteínas ramificadas BBP. Después entra U1, el de color verde, en el extremo 5' del intrón y se mantiene U2 en el centro curai.
Paso 3. El complejo B o espliciosoma. U2 se acerca a U1 de forma que también se acerca al extremo 5, al centro Curay, donde también llega U4, U6 y U5 para comenzar a hacer un loop. En el paso 4, llamado complejo B2, comienza con U5 cortando el extremo 3' del exón en el extremo 5' del intrón, donde se ubica U1. Después se va a unir el extremo 5' del intrón al centro Curay. Aquí se genera un ataque nucleofílico del extremo 5' del intrón al centro Curay y se forma un lazo intrónico. En este proceso va a salir U4 y U1. Paso 5. Complejo C1. U6 se trasloca hacia el extremo 3' del intrón y sale U2AF. U6 corta el extremo 3' del intrón y sale U2. U5 y U6 unen los extremos de los exones 3', 5'. Regresa U1 y retira el lazo histrónico. Queda el RNA mensajero sin intrones y a los intrones se degrada. Ahora veremos un video para entender mejor el proceso de splicing. A medida que el ADN se transcribe en ARN, debe editarse para eliminar regiones no codificantes o intrones que se muestran en verde. Este proceso de edición se llama empalme, que implica eliminar los intrones, dejando solo las regiones amarillas que codifican proteínas llamadas exones. El empalme de ARN comienza con el ensamble de proteínas auxiliares en las fronteras intrón-exón. Estos factores de empalme actúan como balizas para guiar a los pequeños ribonucleoproteínas para formar una máquina de empalme, llamado espliciosoma. La animación muestra que esto sucede en tiempo real. El espliciosoma luego trae los exones a cada lado del intrón más cercano, listo para ser cortado. Un extremo del intrón se corta y se dobla sobre sí mismo para unirse y formar un loop. El espliciosoma corta el ARN para liberar el loop y unirse a los dos exones juntos. El ARN y el intrón editados se liberan y el espliciosoma se desmonta. Este proceso se repite para cada intrón en el ARN. Numerosos esplisiosomas mostrados aquí en púrpura se ensamblan a lo largo del ARN. Cada espliciosoma elimina un intrón, liberando el loop antes de desmontarlo. En este ejemplo, se eliminan 3 intrones de ARN para dejar las instrucciones completas para una proteína. Para finalizar y dejarte algo interesante, te dejaré un rápido dato curioso. ¿Sabías tú que en el splicing alternativo, alrededor del 15% de las mutaciones descritas asociadas a enfermedades hereditarias han sido relacionadas con fallos en la regulación del splicing, incluyendo enfermedades neurodegenerativas y cáncer? Eso es todo. Como evidencia, pusimos unos resúmenes individuales que hicimos para entender más el tema. Cada persona tuvo que hacer un resumen. Y trabajamos simultáneamente en nuestras diapositivas.